Bueno, hay novedades en el terreno del decreto de necesidad de urgencia, sobre todo con lo que tiene que ver con las cuestiones legales. Ustedes saben que cuando se presentó el decreto de necesidad de urgencia, hubo un amparo por parte de la CGT y también de los trabajadores del Estado. A partir de ahí se tomó una determinación en una cautelar que inhabilitaba de momento o dejaba de lado ese artículo cuarto, que era el referido a la parte de las reformas laborales. Eso ha cambiado. Eso ha cambiado. Ahora no se trata de tomar todo el capítulo 4, sino solamente algunos puntos, lo que además puede otorgar distintas salidas también a la hora de presentar nuevos recursos, tanto para la Confederación General del Trabajo como para el gobierno. Pero vamos a hablar con un experto que nos cuente un poco más de qué se trata y cuáles pueden ser sus efectos. El doctor Cristian Cao es abogado constitucionalista y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires. Doctor, un saludo muy cordial. Muy buenas tardes. Lo estoy viendo perfectamente, pero no lo estoy escuchando. A ver si tenemos la posibilidad de corregir ese fenómeno. Si es que eventualmente usted se ha muteado, tenemos el problema nosotros. A ver. Yo te escucho perfectamente. Ahora yo también lo escucho perfectamente, doctor. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, el primer punto queda presentado en la introducción que hicimos. Hay novedades, ya no se trata de todo el capítulo cuarto del decreto de necesidad de urgencia, sino de determinado articulado, pero también se abre la posibilidad de nuevas presentaciones, tanto por parte del Estado como de la Confederación General del Trabajo. Cuéntenos, por favor. Efectivamente. Hasta el día de ayer estábamos hablando, y lo hemos hecho en muchas oportunidades, de decisiones judiciales cautelares, es decir, provisorias, hasta tanto se resuelva lo que se denomina la sentencia definitiva. El día de ayer, el mismo día de la manifestación en la Plaza de los Dos Congresos, la Justicia del Trabajo de la Capital Federal dictó la primera sentencia definitiva. Esta sentencia definitiva, caratulada Confederación General del Trabajo contra Poder Ejecutivo Nacional, es un planteo que hizo la CGT, resolvió declarar la invalidez de solamente 6 artículos del decreto de necesidad de urgencia 70 del año 2023. Recordemos que el Tribunal Superior de este juzgado de Feria, la Cámara de Apelaciones, había suspendido provisoriamente todo el título 4 del decreto de necesidad de urgencia, es decir, todas las disposiciones de ese decreto de necesidad de urgencia que atendían a cuestiones del trabajo. La jueza entonces el día de ayer fue mucho más restrictiva y solamente declaró la invalidez de los artículos que hacen al interés gremial, al interés sindical de la Confederación General del Trabajo, no al resto de la normativa laboral que está enmarcada en el decreto de necesidad de urgencia. Doctor, ¿la sentencia está firme? La sentencia no está firme, es una muy buena apreciación. La sentencia puede ser apelada. La ley de amparo en la República Argentina establece plazos muy cortos de apelación, en este caso es de 48 horas. Por lo tanto, entre hoy y mañana seguramente, me animo a aventurar, que ambas partes van a interponer los respectivos recursos de apelación. ¿Por qué ambas partes? Porque esta decisión judicial parecería ser que le da sabor a poco a ambas partes. En primer lugar, a la Confederación General del Trabajo, porque fue por todo, es decir, fue por la declaración de inconstitucionalidad de todo el decreto de necesidad de urgencia, o al menos el título 4 que hace a la materia de derecho laboral, y el Estado Nacional o el Gobierno Nacional que va a querer mantener la validez de la totalidad del decreto de necesidad de urgencia. Déjame decirte también, Antonio, que esta sentencia del día de ayer de la jueza de Feria avanzó sobre cuestiones que no habían sido planteadas por ninguna de las partes, ni por la Confederación General del Trabajo ni por el Gobierno Nacional, que es el ataque al procedimiento legislativo de la Ley 26.122 de los decretos de necesidad de urgencia. Avanzó sobre algo que no habían pedido las partes, y eso en términos jurídicos implica un avance, es una pluspetición que seguramente va a ser revisada por la Cámara de Apelaciones cuando sean interpuestos los recursos de apelación, que muy posiblemente en estas 48 horas van a ser interpuestos. Tiene que ver con una decisión de que tenga que pasar por ambas cámaras y recibir el visto bueno de las dos cámaras, y no como se presumía hasta ahora, que con que una sola de las cámaras diera el visto bueno o el ok, se podía seguir para adelante. Exactamente, eso que presumimos hasta ahora es porque lo indica la ley, es el artículo 24 de la ley 26.122, la ley de los decretos de necesidad de urgencia.
Es una ley que data del año 2006. También tenemos que recordar, el gobierno de turno de ese momento armó una ley a medida para poder tener esta herramienta que a todo gobernante le interesa, que son los decretos de necesidad de urgencia, en el cual ese artículo 24 establece que con el aval de al menos una de las dos cámaras, si es de las dos cámaras mejor, por supuesto, pero con que una de las dos cámaras valide el decreto de necesidad de urgencia, sea el Senado de la Nación o sea la Cámara de Diputados, el decreto de necesidad de urgencia es plenamente válido y adquiere fuerza de ley. Por lo tanto, la decisión de la Cámara, de la jueza de feria del día de ayer, llama poderosamente la atención, porque tenemos una tradición de alrededor de 25 años de establecimiento de una sola de las cámaras, valida el decreto de necesidad de urgencia y por lo tanto tiene fuerza de ley. Ese artículo debe ser modificado, al menos en mi opinión. Hace tiempo que venimos sosteniendo que debería la ley de decreto de necesidad de urgencia tener una modificación. Pero lo concreto es que en el día de ayer la jueza interpretó este artículo 24 de la ley de decreto de necesidad de urgencia de una manera que no es lo que indica así la ley. Doctor Cao, brevemente, porque ya tengo que irme a otra entrevista y hay dos preguntas muy cortitas que le quiero hacer. Primero, esto va derechito a la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Se va encaminando paso tras paso a la Corte Suprema. Y segundo, ¿el DNU en el mientras tanto está vigente o no está vigente? Te contesto de atrás para adelante. El decreto de necesidad de urgencia está vigente desde el día de su publicación en el boletín oficial. Recordarás que hubo un pequeño asunto que se discutió en su momento si tuvo validez desde el día de la publicación en el boletín oficial o al octavo día, porque no establecía un plazo concreto de aplicación. Hoy el decreto de necesidad de urgencia está plenamente vigente. ¿Qué es lo que sucede? Cautelarmente, y para el ámbito de Capital Federal solamente, todavía está vigente la medida cautelar dictada por la Justicia del Trabajo, porque todavía no hay sentencia definitiva en el fuero del trabajo hasta tanto o quede firme la decisión de la sentencia de primera instancia el día de ayer o sea apelada. Respecto a la otra pregunta que hacías, esto indudablemente va a terminar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero aún más, recordarás que los últimos días del mes de diciembre, antes de comenzar la feria judicial, frente a un planteo que hizo la provincia de La Rioja, solicitando la declaración de inconstitucionalidad de todo el decreto de necesidad y urgencia, la Corte Suprema dijo, no voy a habilitar la feria judicial, pero en febrero, cuando se restablezcan los plazos procesales, falta poco más de una semana, dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, vamos a atender este asunto. ¿Qué es lo que está sucediendo? Están apareciendo sentencias contradictorias en el fuero civil, en el fuero comercial, en el fuero laboral, en el fuero contencioso administrativo e incluso en tribunales del interior del país. Por lo tanto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como máximo órgano judicial de la República Argentina, está llamado, seguramente en muy poco tiempo, a dictar una sentencia que atienda a todos los planteos que hoy están circulando por los numerosos tribunales de la República Argentina. Doctor Cao, muchas gracias por su tiempo y por explicarnos. Muchas gracias, saludos. Un saludo muy cordial. Doctor Cristian Cao, abogado constitucionalista y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires.